Al compartir la palabra quiero recordarte que nos hemos involucrado desde el comienzo del mes de julio en esto que tiene que ver con relaciones y actitudes. Comenzamos el miércoles 1 de julio con este tema del trato interpersonal, relaciones interpersonales. El domingo siguiente hablamos de cómo mantener una expectativa, una actitud interior correcta para ver respaldo y transformación sobrenatural en nuestra vida. Y el 8 de julio fuimos desarrollando el tema de la soledad el miércoles anterior. Y hoy quiero tratar el tema del desánimo. Y el próximo miércoles nos enfocaremos en el tema de la depresión, cómo Dios tiene una terapia para nuestra depresión. Así que nuestro título hoy es Dejando atrás el desánimo. Y hoy vivimos en un contexto que te patea el ánimo. En cualquier lugar hay motivos valederos y ciertos para el desánimo. Y aún hay personas que no lo pueden describir, pero lo sufren, lo experimentan. El ánimo es esa condición en la cual se encuentra nuestra alma. A veces nos sentimos fuertes y somos campeones y otras veces nos sentimos débiles y somos los más fracasados. Porque el estado de ánimo marca, determina nuestra forma de actuar. Así que debemos procurar tener buen ánimo y recordar que tu ánimo es el reflejo de tu ánima, de tu alma. Ánimo significa valor, esfuerzo, energía, así que intentar animar a alguien significa decirle esforzate, toma fuerzas, sé valiente, no desmayes, mantén tu fe, seguí adelante. Es decir, es alentar. Dije hace 2 o 3 años en un mensaje sobre este tema que el desánimo lleva al cristiano a hacer cosas equivocadas, a hacer oraciones equivocadas, a decir palabras equivocadas, a ver desde una perspectiva equivocada, a resolver acciones equivocadas, a terminar en lugares equivocados y en algunos casos a vivir bajo un espíritu equivocado. Y en el mundo de hoy, como comenzamos diciendo, hay muchas personas que se sienten desanimadas, viven la vida, pero no con el mismo vigor que antes. Es decir, viven, trabajan, se esfuerzan, estudian, pero no tienen el ánimo suficiente para seguir adelante. Se terminó el vigor para la vida. Así que nuestro primer punto es cómo vencer el desánimo. En Génesis 36, 24, hay un pasaje que quizás pasamos por alto. Está dentro de la genealogía de Esaú. Dice, y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. La verdad que pasamos de largo las genealogías y aquí, como hecho destacado de este hombre, se nos dice que descubrió manantiales en el desierto. Y seguramente los encontró de forma casual, porque se nos dice que estaba ocupado en apacentar los asnos de su padre. Sin buscarlos, pero encontró algo verdaderamente importante. Encontró agua donde más se necesitaba, en el desierto. Y yo quiero que encuentres el manantial de agua viva, ese río de agua viva que fluye del interior cuando en el desierto del desánimo encontrás la fuente, el manantial de agua viva. El manantial para tu desierto es Jesucristo. Él nos ha equipado para sobrellevar todo lo que tenemos por delante. El primer manantial que quiero que encuentres en el desierto del desánimo es la provisión de Dios, los recursos espirituales.
Hay una lista allí que realmente significa una fuente de recursos que son inagotables. El primero es, tenemos el Espíritu Santo, y eso nos permite abrirnos a la dimensión de la esperanza. Dice Romanos 5:5, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo para abrirnos a la dimensión de la esperanza. En la prueba, con la presencia del Espíritu Santo que ha sido derramado, con la sustancia del amor de Dios en nuestro corazón, derramado por el Espíritu Santo, la prueba produce esperanza. Y una esperanza que no avergüenza. La prueba no produce desánimo. Cuando el Espíritu Santo, ese manantial de vida está en tu corazón, la prueba produce esperanza. Y es una esperanza que no avergüenza. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hay esperanza porque Dios está contigo por medio de su Espíritu. En Ageo 2, 4 y 5 dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cobrad ánimo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para abrirnos a la dimensión de la esperanza y trabajar con el vigor, con la fuerza, con la expectativa de que la presencia de Dios va a darnos las fuerzas suficientes. En segundo lugar, dentro de esta provisión de recursos espirituales, que es el primer manantial, tenemos la palabra de Dios. Dice Efesios 6:1 que tenemos que usar las armas de defensa y ataque espiritual, y dentro de esto la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque el Espíritu que está en vos va a usar la palabra y espíritu son una fuente inagotable de ánimo para tu vida. En tercer lugar, tenemos el privilegio de la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que la oración está en medio del gozo y la gratitud. Es decir, allí entre el gozo y la gratitud va a brotar la oración. Cuando la oración se moviliza, aparecen pegados el gozo y la gratitud. No hay desánimo. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el privilegio de la oración, y tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos un manantial, el primer manantial, que son estos recursos espirituales, esta provisión de Dios para nuestro ánimo, su espíritu, su palabra, la oración y el compañerismo de otros creyentes. El segundo manantial son los recursos del alma. Tenemos los recursos espirituales y tenemos los recursos del alma. Y esto es mantener una actitud correcta. Cada día nos encontramos con una decisión. ¿Vamos a responder a las circunstancias de la vida según la palabra de Dios o vamos a reaccionar emocionalmente? Recordad que nuestro ánimo es el reflejo de nuestra ánima, de nuestra alma.
Nuestra tentación inicial es reaccionar emocionalmente, de manera almática. Pero en toda circunstancia, lo que tiene que primar es tu decisión, no tu sentimiento. Cuando actuamos en base a una decisión tomada sobre la verdad de la palabra de Dios y no simplemente reaccionando de forma sentimental a la situación, vas a tener la capacidad de manejar tus emociones en lugar de que tus emociones te manejen a vos. Es decir, el ánimo, el estado de tu alma, tiene que ver con la actitud que determinás, con la decisión que tomás. Yo cuando me despierto en la mañana me pregunto, Roberto, ¿querés estar deprimido hoy o querés vivir feliz hoy? Y elijo vivir feliz. O sea, ¿qué quiero decirte? Sé proactivo, sé proactiva, pasá a la ofensiva. Cuando te levantes, cuando te despertes en la mañana, decid junto a la palabra de Dios, unite a este sentir de David y decid, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Este es otro día que el Señor ha hecho para que yo me alegre en él. No tiene que ver con cómo me siento al abrir los ojos, no tiene que ver con lo que voy a enfrentar en el día, no tiene que ver con cómo va la economía o el informe diario del coronavirus. Yo elijo que este sea el día que hizo el Señor para mí, para que me goce y me alegre. Es decir, elijo ser feliz de manera proactiva. O sea, si querés ser feliz, tenés que ser feliz a propósito. ¿Lo entendiste? Cuando te despertás en la mañana no podés esperar a ver qué tipo de día vas a tener, tenés que decidir qué tipo de día tendrás. La Escritura dice en el Salmo 35, el gozo llega en la mañana. Es decir, Dios te envía una provisión de ánimo para cada mañana, para que la uses en ese día. Y tiene que ver con esta actitud interior. Vimos a Pablo y Silas que deciden mantenerse firmes. Tomamos este pasaje y lo repasamos incluso en los devocionales de la semana. Su actitud interior determinó la reacción a las circunstancias externas. Pablo y Silas se mantuvieron firmes en su actitud de adoración y gratitud. José se mantuvo firme y recibió la cárcel por mantener su integridad ante Dios, pero decidió mantenerse firme y no amargarse la vida. Daniel se mantuvo firme y sus amigos también se mantuvieron firmes y fue el foso de los leones o el horno de fuego por mantener su integridad. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando yo estoy determinado a un ánimo, a una actitud interior definida, cuando estoy definido por mantener la firmeza de mi integridad, a no tener un doble ánimo, tengo un sentido de propósito en la vida que no va a ser cambiado por las circunstancias, sino que mis circunstancias van a ser vistas a través de esta actitud interior. Primer manantial, los recursos espirituales. Segundo manantial, para encontrar en el desierto del desánimo, es el recurso del alma, la actitud interior. Y el tercer manantial es el recurso de su palabra y su poder. El tercer manantial es escuchar a Jesús impartiéndonos ánimo por su palabra y su poder. En 3 ocasiones, durante su ministerio terrenal, Jesús utilizó la frase, ten ánimo. Y si miramos las circunstancias donde Él dijo esto y demostró su poder, porque palabra y poder tienen que ir junto con la experiencia de su presencia, Él va a hablarte hoy a tu situación y vas a escuchar tu nombre y estas palabras, ten ánimo. La primera ocasión, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Y es para que puedas recibir el ánimo del perdón, quitar las culpas,
limpiar el pasado. Recuerda siempre al pasado, perdón. Y Jesús pudo definir la esfera más importante. 4 amigos trajeron a un hombre paralítico, vencieron la imposibilidad de llegar delante de Jesús por la multitud, hicieron un agujero en el techo y literalmente lo bajaron delante de Jesús. Estos amigos podían ver su necesidad exterior, pero Jesús pudo ver un poco más allá. Él vio la fe de los amigos, el ánimo que tenían que les impulsó a actuar. Pero también vio la culpa que había en el corazón de este hombre que le impedía recibir la gracia. Yo no sé lo que se diría a sí mismo, pero muchas veces las personas se dicen a sí mismos: soy demasiado malo para que Dios me toque, me sane, me perdone, me atienda, me mire. Pero Jesús aplicó el remedio adecuado, porque el buen ánimo es una buena respuesta a una mala situación. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 17:22. Es decir, cuando la culpa está comiéndose las fuerzas de tu corazón, el buen ánimo, el corazón alegre, es el buen remedio. Y el desánimo que nace de la culpa, del pecado no confesado, afecta todas las áreas de nuestra vida. Lee después el Salmo 51 o el Salmo 32, y vas a ver la experiencia de David, cómo el pecado, la culpa, te desanima para la vida. Y Jesús sigue tratando hoy con el mismo remedio. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Jesús tuvo una respuesta completa: sanidad del alma y del cuerpo. En segundo lugar, escuchamos a Jesús decir: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Mateo 9, versos 20 al 22. Y este ánimo de saber que hay una sanidad integral para la vida a través de la fe. Es como la fe se relaciona con nuestro ánimo, porque en el caso de esta mujer que tenía flujo de sangre y que había perdido todo y que llevaba años tratando de resolver esta situación, la fe actuó para buscar activamente, para tener el ánimo de buscar la sanidad, y tuvo ánimo para desarrollar una expectativa de fe. Si tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Y tuvo ánimo para acercarse a Jesús, y igual que estos amigos del hombre paralítico, no perdió su ánimo y luchó para llegar en medio de la multitud que apretujaba a Jesús, porque el ánimo define nuestra capacidad para enfrentar las dificultades. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es decir, si perdés el ánimo, si perdés la expectativa de fe, si perdés la capacidad de no resignarte, sino de avanzar hacia la solución, no queda mucho por hacer. Pero una vez más Jesús, cuando esta mujer tocó el borde de su manto, sintió que había salido virtud de él, buscó quién había tocado su manto y dijo: tu fe te ha salvado. Y te recuerdo, esta palabra es sanidad completa. Así que vamos escuchando a Jesús hablando acerca del ánimo, diciéndote: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, aplicando el remedio profundo a nuestra condición. Ten ánimo, tu fe te ha salvado, es decir, te ha sanado íntegramente. Hay perdón, hay sanidad integral y hay compañía en medio de las dificultades. La tercera frase es: ten ánimo, yo soy, no temáis. En Mateo capítulo 14, es el ánimo de su presencia en medio de la prueba, de la crisis, de la tormenta, en medio del temor. Lo vimos el miércoles anterior en relación a la soledad. Jesús conoce cuando sus discípulos están en dificultad y viene
a su lado para fortalecerlos. Se para a tu lado. Aún si estás caminando sobre las aguas, aún si estás en un momento de tormenta, si Él te da una dirección, si caminas en su voluntad, Él respaldará tu vida. Y esta frase fue dicha en el momento cuando las olas eran fuertes. En el tiempo de la tormenta, Él estará. Cuando el viento era contrario, en el tiempo de la lucha sin fruto, Él estará. Cuando habían perdido percepción y discernimiento espiritual, pensaban que era un fantasma el que venía hacia ellos, en el tiempo del temor, Él estará. En la tormenta, en la lucha sin fruto aparente, en el temor, necesitas el alivio de escuchar su voz. Ten ánimo, ten ánimo. El buen ánimo de su presencia hoy es tan vital para enfrentar los desafíos que tenemos por delante y para cumplir el propósito de nuestra vida. En la carta a los Hebreos somos desafiados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él mantuvo su ánimo y Él continúa impartiendo ánimo. Hoy Él no te abandona. Si estás desanimado por tus caídas en el pecado, si estás desanimado por tu enfermedad, si estás desanimado por un tiempo donde estás luchando y no sentís su presencia, escuchá hoy su voz, ten ánimo y su nombre. No permitas que el desánimo nuble tu visión de tu promesa. Es hora de confiar en las palabras de Jesús. Ten ánimo y avanzar en fe. Querido, querida, el Señor en esta ocasión quiere renovar tu ánimo, darte un ánimo nuevo, porque Jesucristo es el Redentor de nuestras fuerzas. Él es el que imparte ese ánimo, ese vigor. La palabra dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y quiero orar. Tenemos estos 3 manantiales que fluyen en el desierto del desánimo. Los recursos espirituales, los recursos del alma, tu actitud interior y el recurso de su poder y su presencia, su palabra diciéndote ahora, hoy, ten ánimo. La dificultad permite que tu fe crezca, que vueles más alto, como el águila. Renovarás tus fuerzas y el ánimo del Señor llenará tu ser. Padre, oro ahora por aplicar esta palabra para aquellos que sienten que su ánimo ha disminuido, que están desanimados, que están sin fuerzas, que han disminuido en su fe. Señor, yo proclamo que hoy se hacen disponibles los recursos espirituales, que tú renuevas la actitud del alma y que tu palabra y tu poder se hacen presentes, reales, hoy, al lado de cada uno, para impartir nuevas fuerzas. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, tu fe te ha salvado, te ha sanado integralmente. Ten ánimo, yo soy, no temas a la tormenta o a la dificultad. Señor, aplica esta palabra y levanta con un ánimo nuevo a aquellos que están desanimados. Lo proclamo y lo creo y declaro, hecho está, en el nombre de Jesús. Amén y amén.